¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Bautista Hispanista. La revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala y la búsqueda de la soberanía. Hoy vamos a viajar al año de 1944 para hablar de un capítulo muy especial en la historia de Centroamérica, la Revolución de Octubre en Guatemala. A diferencia de otros movimientos armados que solo trajeron caos y destrucción, este evento merece ser analizado con ojos diferentes, desde una verdadera perspectiva hispanista. Porque la historia nos demuestra, una y otra vez, que la unidad nos llama desde lo más profundo de nuestras raíces, y que descuidar esa fuerza común nos ha costado muy caro. Hoy vamos a descubrir cómo un pueblo entero se unió, no para pelear entre sí, sino para rescatar su dignidad frente al control de los intereses extranjeros. Primero debemos entender el trasfondo de las compañías extranjeras y la debilidad de estar separados. Para comprender lo que pasó en 1944, debemos mirar cómo estaba el país. Guatemala vivía bajo la sombra de dictaduras que habían entregado los recursos de la nación a grandes empresas de los Estados Unidos, especialmente a la poderosa United Fruit Company. El país era tratado prácticamente como una república bananera, una enorme finca privada donde las corporaciones extranjeras no pagaban impuestos. Controlaban los ferrocarriles y eran dueñas de las mejores tierras cultivables, mientras el pueblo vivía en la pobreza. Esta situación hería profundamente la dignidad de una nación heredera de la tradición hispana. Y aquí debemos hacernos la gran pregunta: ¿acaso una empresa extranjera se hubiera atrevido a pisotear de esa manera a nuestra tierra si hubiéramos seguido siendo unidos? Jamás. Si hubiéramos mantenido la unión de aquel gran imperio global, los Estados Unidos nunca se hubieran metido con ninguno de los países que conformaron el imperio español. Porque sabrían que tocar a una sola provincia era ganarse la guerra con el continente entero. Pero al estar fragmentados, nos volvimos presas fáciles. El momento del gran despertar popular en octubre y las lecciones de las revoluciones a medias. El 20 de octubre de 1944. La paciencia de la nación llegó a su límite. Estudiantes universitarios, maestros, trabajadores, y un grupo de militares jóvenes y patriotas, se unieron en un solo bloque. Lo hermoso de este momento histórico, es que aquí no hubo una guerra civil entre hermanos, fue el pueblo de Guatemala, unido bajo una misma bandera, exigiendo libertad y el fin de los abusos. Los guatemaltecos lograron dar inicio a una época de oro conocida como los 10 años de primavera, donde se creó el Código de Trabajo. Se fundó el Seguro Social, y se construyeron escuelas y hospitales. Pero a pesar del heroísmo de este despertar, la realidad nos demuestra que las revoluciones a medias son el claro ejemplo que debemos unirnos a nivel continental. Un cambio en un solo país, aislado y pequeño, se convierte siempre en una revolución a medias que no puede sostenerse sola frente a los gigantes del mundo. La verdadera fuerza surge cuando recordamos que la unidad nos llama, no solo como fronteras separadas, sino como una sola civilización. La reforma agraria y el enfrentamiento con el gigante que no se hubiera atrevido a tocarnos. La revolución alcanzó su punto más importante cuando el gobierno del presidente Jacobo Arbenz intentó hacer una reforma para devolverle a los campesinos las tierras que estaban ociosas. Tierras que pertenecían a la compañía estadounidense. Esto no era un movimiento comunista, era una defensa legítima de la soberanía económica, de la producción local y del bienestar de las familias guatemaltecas. Sin embargo, este deseo de justicia social despertó la furia de la potencia del norte, el gobierno de los Estados Unidos. Defendiendo los intereses económicos de sus empresarios, comenzó a organizar un plan secreto para destruir la democracia de Guatemala. Los norteamericanos se metieron porque sabían que Guatemala estaba sola en el mapa. Si hubiéramos seguido siendo unidos, bajo aquella estructura gigante que unía a toda Hispanoamérica, los Estados Unidos jamás se hubieran metido con nosotros. Ni con ningún otro país de nuestra sangre. Nos habrían respetado como la potencia mundial que estábamos destinados a ser.
La triste llegada de la división cuando olvidamos que la unidad nos llama. Lamentablemente, en el año de 1954, el sueño de la primavera fue aplastado. Los Estados Unidos, utilizando a la Central de Inteligencia, organizaron una invasión encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas. Y aquí es donde comenzó la verdadera tragedia para Guatemala, porque el extranjero utilizó la mentira y el miedo para dividir a la población. A partir de ese golpe de Estado, el país se sumergió en una terrible oscuridad. Nos convirtieron, ahora sí, en una nación dividida, donde los hermanos comenzaron a pelear contra hermanos, abriendo la puerta a décadas de una guerra civil interna. Este doloroso desenlace nos demuestra, una vez más, que las revoluciones a medias son el claro ejemplo que debemos unirnos. De nada sirve intentar liberar una sola habitación de la casa, si el resto de la estructura sigue rota y vulnerable al enemigo de fuera. Cuando olvidamos que la unidad nos llama, terminamos peleando entre nosotros y dejándole el camino libre al invasor. La gran conclusión para valorar la dignidad de nuestra historia común. La Revolución de Octubre de 1944 debe recordarse como un ejemplo de dignidad, pero también como una gran lección geopolítica. El verdadero hispanismo rechaza el imperialismo extranjero que busca convertir nuestras naciones en sus patios traseros. Debemos entender de una vez por todas que si hubiéramos seguido siendo unidos, los Estados Unidos nunca se hubieran metido con los países que conformaron el Imperio Español. Hubiéramos sido sencillamente intocables. Hoy más que nunca, las revoluciones a medias que terminan aplastadas por potencias extranjeras, son el claro ejemplo que debemos unirnos de forma definitiva. Ya no podemos seguir pensando en pequeño, porque la unidad nos llama desde el fondo de nuestra historia. Nuestro camino es rescatar el orgullo de nuestras raíces, para defender siempre, con una sola voz y un solo bloque, la libertad de nuestra gran patria hispana. Muchas gracias por acompañarnos en esta verdad histórica. No olvides suscribirte, dejarnos tu me gusta, y compartir este vídeo para que más hermanos en toda Hispanoamérica abran los ojos ante la manipulación de nuestro pasado. Hasta la próxima, amigos.